sintonía. Realidad Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía al espacio de Radio YSUCA, el espacio de La Entrevista, 7 de la mañana con 1 minuto. Este día vamos a hablar sobre las demandas de salvadoreños en la diáspora. De manera virtual tenemos a 3 salvadoreños, 3 compatriotas. Quiero presentarlos uno a uno. Xochitl Miguel, y es de la Diáspora Democrática en Resistencia. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Xochitl. Bueno, ahí en una temática que quieran ustedes. Xochitl, ¿le escuchamos? Bien. Buenos días. Sí, claro, está bien. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Bueno, parece que tenemos dificultades. Pensé que ya era. Tenemos dificultades, no nos están escuchando el sonido acá de cabina. Vamos a ver qué arreglos podemos hacer en este momento para que quienes están conectados a esta hora puedan escuchar y poder retroalimentarnos. Buenos días, Xochitl, ¿nos escucha? Sí. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Decía que esta mañana pues nos acompañan compatriotas salvadoreños en la diáspora y quiero pues presentarlos uno a uno. Xochitl Miguel, de la Diáspora Democrática en Resistencia. Gracias por acompañarnos y buenos días, Xochitl. Buenos días Kenia, buenos días al público. También está con nosotros Marvin Izquierdo, él es del Frente Intercontinental. También le damos la bienvenida. Buenos días, Marvin. Buenos días, saludos a todos, gracias por vernos, por escucharnos y gracias a YSUCA por invitarnos y a ti. Bueno, es un gusto que estén con nosotros. También le damos la bienvenida a Ramón Cardona, él es de Nación Salvadoreña en el exterior. Buenos días, Ramón. Muy buenos días, Kenia, y un abrazo desde la distancia a todo ese maravilloso pueblo salvadoreño. Bueno, gracias a ustedes por conectarse. Los salvadoreños en el exterior pues es un grupo muy amplio, ¿verdad?, que contribuye al país de diferentes formas. Aunque no están en nuestro país, pues siempre están pendientes de lo que acontece acá en El Salvador. Y me gustaría conocer de parte de los 3, ¿verdad?, cuál es su valoración de la situación que enfrenta actualmente El Salvador. ¿Cuáles son esos temas que a ustedes como diáspora les preocupa y en los que ustedes quisieran pues ver cambios? Quisiera comenzar con Xochitl Miguel. Xochitl. Gracias, sí, bueno, iniciar diciendo que representamos a 3 colectivos que cada cual vivimos en diferentes partes de Norteamérica y estamos trabajando para generar condiciones que nos permitan entender mejor lo que está sucediendo en el país. Constantemente estamos intercambiando información en el caso de la DDR, de la Diáspora Democrática en Resistencia, trabajamos directamente con el socorro jurídico humanitario y nos hemos dedicado a darle algún tipo de ayuda técnica, digamos, administrativa a familiares de privados de libertad de cara al régimen de excepción y sus capturas, ¿verdad? A nosotros como salvadoreños, aún viviendo acá, pues nuestros familiares viviendo en El Salvador, es tener dividida nuestra conciencia, digamos. Es tan importante pues las condiciones de vida diaria aquí, pero también la comunicación con nuestra familia es muy fluida, ¿verdad? En ese sentido es como si estuviéramos físicamente allá. Nuestro interés por el país es tan entrañable, es tan importante como si viviéramos en El Salvador, ¿verdad? Y es por eso que especialmente después de la toma de la Asamblea Legislativa en febrero 9, nosotros empezamos a organizar esfuerzos para poder alcanzar al mayor número de personas salvadoreñas que viven en el exterior
y expresar la preocupación, llevar información. Debido al cerco informativo, la gente está muy poco comunicada con la verdad, y en ese sentido es nuestro esfuerzo, ¿verdad? Pues eso podría decir por el momento. Sí, muchísimas gracias. Quisiera también que escucháramos a Marvin del Frente Intercontinental. Igual, ¿verdad? La misma pregunta. ¿Qué opina sobre la situación actual que vive el país y cuáles son esos temas que a usted, Marvin, le preocupan de lo que ocurre en el país y del cual pues también esperaría que hayan mejoras acá en el país? Muchas gracias por permitir expresarnos. Bueno, nosotros surgimos, creo que somos los más nuevos que surgimos hace unos 2 años y precisamente preocupados como un grupo de salvadoreños. Al final nosotros 3 tenemos relación, yo soy parte también del esfuerzo donde está Xochitl y donde está Ramón, pues o sea, de alguna manera, y ellos también del esfuerzo nuestro. Pero nos preocupa esencialmente a nosotros como Frente Intercontinental, pues ese deterioro o ese retroceso en la institucionalidad democrática, pues podría decirlo así, lo digo a grosso modo. Tras los acuerdos de paz, unos podremos estar satisfechos, otros no, pero se comenzó a generar una cierta institucionalidad con todas sus fallas. Pero en estos años, específicamente este gobierno, ha habido un retroceso tremendo, pues, en derechos humanos. Aparte de eso, podría decir el otro punto, así a grosso modo, nos preocupa la relación salario mínimo que se ha estancado versus costo de la vida. Eso podría decir esencialmente, pues, y el debido proceso de la gente con estamos de acuerdo en que se combata la delincuencia, pero pensamos que no se está respetando el debido proceso y se está capturando mucho inocente. Eso podría decir a grosso modo, ¿verdad? Que son los temas esencialmente que nos preocupan. Sí, bueno, quisiéramos también escuchar a Ramón Cardona. Adelante, Ramón. Sí, cómo no, gracias. Mira, nosotros viviendo en el exterior, fuera de la frontera de El Salvador, ya por décadas prácticamente, de alguna u otra forma hemos mantenido un vínculo muy cercano a nuestras familias, comunidades, amistades en El Salvador. Segundo, mantenemos, creo yo, a nivel de principios y valores, una conexión que queremos ver mejorar nuestro país, nuestra sociedad, que avance en términos de prosperidad, en términos de justicia social y económica. Y en ese aspecto, pues hemos estado, yo en lo particular he estado activo desde la década de los 80, cuando nosotros primera vez peleamos por algún tipo de alivio en el Congreso de los Estados Unidos, y fue que se logró el estado de protección temporal, más conocido como el TPS, allá en octubre del año 90, que el Congreso de los Estados Unidos lo aprobó, y el presidente de ese momento, el señor Bush padre, igualmente lo hizo ley. Se estableció el primer TPS en el año 91. Con los terremotos del 2001 fue que se dio el segundo TPS, que es el que todavía tenemos vigente acá en los Estados Unidos con en este caso pues los salvadoreños. Sí nos preocupa qué pasa si estamos tratando de seguirle desde afuera al día los acontecimientos, los desarrollos. Y hemos visto pues cómo con este régimen del señor Bukele, muchas de las cuestiones que a nosotros nos preocupan ha venido a servir o a convertirse en un retroceso de los avances, no avances fuertes ni sólidos, que en términos democráticos veníamos viniendo desde los 90 con los acuerdos de paz, pero de cualquier manera veníamos avanzando poco a poco. Viéndolo desde el punto de vista histórico, 30 años de los acuerdos de paz no es nada prácticamente. Y lo otro es de que a mí me gustaría ver, ok, no importa qué tipo de régimen está ahí, pero cómo está el pueblo. Yo lo que veo es un grave deterioro en la condición humana, la calidad humana de las personas, con la pobreza creciendo, con la falta de empleo. ¿Y qué hace todo eso? Pues, y otros factores que ponen en desesperación a la población: emigrar, buscar salir fuera de las fronteras de El Salvador para tener la esperanza de una sobrevivencia, y aquella también
ambición que todo ser humano debe ostentar, de lograr éxitos en la vida. Cada uno determina cuáles son esos éxitos, y la gente los está buscando fuera de las fronteras de El Salvador. Si vemos los números, las tendencias, las cifras, es creciente lo que se está viendo en el país, no solo para el norte, para Estados Unidos, sino que para varios otros países y hasta países europeos. Así que estamos comprometidos a ver cómo apoyamos, cómo ayudamos a que en El Salvador se mejore las condiciones de vida de la gente, y que realmente un sistema de democracia avance y madure. Sí, escuchándolos, bueno, veo que la mayoría de ustedes sí perciben, ¿verdad?, que hay retrocesos en el país y hacen bastante referencia a la falta de institucionalidad acá en El Salvador. Estos aspectos que usted ha mencionado y que mencionó Ramón último, sobre la pobreza, la falta de empleo, también la inseguridad, que por años han sido los aspectos que de alguna manera han permitido y han empujado, ¿verdad?, muchos salvadoreños a buscar mejores oportunidades y tomar la decisión de emigrar, ¿verdad?, irse del país hacia varios países del mundo, pero en su mayoría hacia Estados Unidos. ¿Podría decirse, Xochitl, que esos problemas estructurales que por décadas ha llevado a muchos salvadoreños a migrar continúan? ¿No ven ustedes que haya avanzado mucho El Salvador en términos de empleo, en términos de mejorar, y que pues la pobreza vaya disminuyendo, en el tema de inseguridad? ¿Ven ustedes algún avance o pareciera que todo está igual desde que ustedes se fueron de acá? Xochitl. No le escuchamos, Xochitl. A lo mejor tiene cerrado su micrófono. Perdón. Gracias, sí. Nosotros precisamente el día de ayer estuvimos reunidos para discutir ciertas métricas, por ejemplo, a nivel económico, ¿verdad? El día de ayer aprendimos en una reunión de trabajo, donde estuvimos todos nosotros, por cierto, las cifras macroeconómicas, ¿verdad? El nivel de pobreza, de acuerdo a la información que nos proveyó ayer el licenciado César Villalona, la pobreza se ha incrementado considerablemente, ¿verdad? Después de la toma del poder del presidente Bukele, haciendo una evaluación, la deuda es un problema importante para el país, ¿verdad?, a partir de la toma de decisiones del gobierno. Y los índices, por ejemplo, la mortalidad materna y los porcentajes de niñez abandonada, que llega a más del 35% de los niños en el país. Y esas son cifras reales, alarmantes, que nos parece el reflejo de decisiones inacertadas, ¿verdad? Sí nos preocupa mucho el tema de la inseguridad jurídica, que se traduce en fuga de capitales, ¿verdad?, y que a su vez se traduce en pérdida de empleos. El número de personas que se dedican al sector informal, que tenemos el 70%, por ejemplo, son los indicadores de una economía muy débil, y que después de que el presidente Bukele ha tomado el poder, pues todas las cifras indican que el país está en pleno retroceso, la pérdida institucional y también en los niveles de pobreza. Sí. Bueno, ustedes saben que el presidente Bukele pues anunció, ¿verdad?, el año pasado su interés en postularse nuevamente para pues hacer un periodo más como presidente de la República. Me gustaría conocer su opinión con respecto a esta decisión del presidente. Acá en esta entrevista y en muchos espacios en El Salvador y fuera de él se ha hablado sobre pues que está prohibido, ¿verdad?, en la Constitución
una reelección inmediata, como pretende hacerla el presidente Nayib Bukele. ¿Qué opinan ustedes sobre esta decisión? Quisiera escuchar a Marvin. Mira, por supuesto, basado en la Constitución, en la institucionalidad, nosotros como Frente Intercontinental, y entiendo que también los grupos que presiden los compañeros, estamos en contra, pues, porque no es legal, pues, ¿verdad? No es constitucional, pues, ¿verdad? Eso podría decir yo así, englobando la respuesta, o sea, una reelección inmediata no está contemplada en la Constitución, se tendría que llamar a una constituyente y ahí aprobarse y después ir a otra asamblea. Entonces, me parece de que desde nuestra óptica de como intercontinental, esto fue algo planeado desde el 1 de mayo. Por cierto, hace poco se cumplieron 2 años de la asamblea, la cual tiene una mayoría simple y absoluta, y removieron sin el debido proceso a magistrados, pues, ¿verdad? Y al fiscal general. Entonces eso le facilita, y vemos un Tribunal Supremo Electoral cada vez más menos independiente. Y por el otro lado, voy a hacer alusión al vicepresidente, de quien más esperábamos más unas declaraciones que rayan entre, uno no sabe si es ignorancia o cinismo. Ahí me quedo. Sí, bueno, y en esto de que el presidente anuncia su reelección, hemos visto también a varios diputados, ¿verdad?, que han ido a Estados Unidos y han ido a hacer proselitismo, ¿verdad?, a hablar sobre precisamente esta candidatura del presidente. Él aún no se inscribe como candidato, pero pues sí se ha hecho ya público a nivel nacional e internacional su deseo de participar. Ramón, ¿cómo ve usted esta situación de que diputados de la Asamblea Legislativa pues vayan, ¿verdad?, a otros países a pues hacer proselitismo también, cuando también la Constitución lo prohíbe? No solamente eso, sino que también estamos hablando de algo de prohibición actual que tiene que ver con una campaña avanzada, cuando no es el tiempo todavía. Y lo están haciendo de una manera burda, lo están haciendo de una manera abierta en contra de las leyes propias de El Salvador, el proselitismo, el llamado a la reelección del presidente, a sabiendas, como ya se ha hablado bastante, los diferentes artículos dentro de la Constitución que prohíben expresamente una reelección de manera consecutiva. Creemos que llegar a este grado de tirar la Constitución en el suelo y patearla es degradante ante el mundo. Estamos nosotros quedando como una caricatura de democracia, si es que todavía podemos usar democracia en este aspecto. Y lo peor de todo esto, como ya está bastante también documentado, es que se está haciendo de una manera arbitraria, estableciendo reglamentos y estableciendo leyes a su antojo, a manera de favorecerles a ellos. Y yo creo que cosa expresa de eso es la manera como van a realizar el voto en el exterior. El voto electrónico, el voto presencial electrónico, el uso de diferentes pasaportes y DUEs vencidos. Aquí muchos hemos venido nosotros desde hace muchas décadas y el pasaporte se vence pero no se tira. Ahí los tenemos guardados. Hace poco yo haciendo con mi familia un recuento, ¿cuántos pasaportes tenemos, verdad? Salimos con que tenemos como 38 pasaportes. Imaginémonos qué pasaría con mucha familia típica que los tiene y muchos que quisieran y tuvieran la voluntad de hacer fraude. Lo tienen a la mano prácticamente en la manera como está siendo organizado el voto desde el exterior. Preocupa muchísimo, y especialmente eso de que la circunscripción de San Salvador de 24 diputados es la que va a obtener la mayoría de los votos de afuera en la manera como lo han organizado. Eso ya es fraude en la ley prácticamente. Así que no estamos a favor de una reelección. Ojalá que el Tribunal Supremo Electoral haga su trabajo constitucional, y cuando el señor Bukele diga voy de nuevo para ahora le llaman segundo mandato, ¿verdad?
el Tribunal Supremo Electoral sepa realmente ser valiente, defender la Constitución del país, las leyes, y le diga, no, señor, usted, según la Constitución, usted no puede tratar de reelegirse de manera consecutiva. Así que estamos preocupados, no nos gusta cómo de manera arbitraria las leyes del país se pisoteen de una manera tan grave, tan confrontativa, todos los poderes del Estado cooptados, los segundos poderes como el Registro Nacional de las Personas Naturales ya no es independiente, ya no es autónoma, se lo llevaron al Ministerio de Justicia, así lo estamos viendo con otras entidades que tienen que velar con el fortalecimiento institucional de la democracia en el país. Ya no, ni siquiera la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos está haciendo el papel que debería de estar haciendo ahora con los miles y miles de personas inocentes capturadas de una manera arbitraria. Día a día estamos viendo ahí los testimonios de las personas que salen, cómo fueron torturadas, cómo han habido un comportamiento degradante a su dignidad, las golpizas que sufren, y dejarlos morir de esa manera tan cruel, tan deshumana. Y acabamos de escuchar ahora con este jovencito que lo tuvieron de Colombia, que estuvo allí capturado por 3 meses, el video que lo forzaron, el mismo señor jefe de las cárceles, Osiris Luna, a hacer un video que lo denunció al nomás llegar a su país y decir, me forzaron prácticamente a hacer ese video. Y no solo sale que está él, hay otras personas, pero hay 21 colombianos en total capturados bajo el régimen de excepción. Igualmente los hay de acá de los Estados Unidos, como ya el Departamento de Estado lo ha denunciado en las alertas que hizo para que la gente reconsidere viajar a El Salvador. Así que esto de la reelección realmente es un retroceso vil, y lo peor de todo, que en muchos lo están diciendo, no solo yo, va prácticamente a que este señor, si lo hace, si continúa en pretender enquistarse en el poder, es permitir que una dictadura llegue y se establezca. Y quitar una dictadura, pues todos sabemos el sufrimiento que eso conlleva, los años que puede llevar de aguantar, de sufrir, eso pues en nuestro país, en El Salvador. Así que esa sería mi posición sobre esta reelección ilegal, inconstitucional que el señor Bukele pretende hacer. Sí, Ramón tocaba el tema del voto electrónico, social. Y bueno, acá el argumento, ¿verdad?, de los funcionarios y sobre todo de los diputados y el mismo presidente es que ahora los salvadoreños en la diáspora sí serán incluidos, ¿verdad?, que ahora hay inclusión y pues una forma de demostrarlo, según sus argumentos, es que van a poder, ¿verdad?, ejercer el voto de manera electrónica, esté donde esté, en cualquier parte del mundo. Ustedes como movimiento, ¿verdad?, de la diáspora, Xochitl, ¿confían en este proceso? ¿Consideran, uno, pues que sí es una forma de participar de parte de la diáspora? Y dos, si ustedes confían en que este proceso, pues al final va a tener realmente la decisión de cada uno de los salvadoreños en la diáspora de decir, bueno, yo voto por X diputado, X funcionario quiero que siga, en el caso de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, o en el caso de quienes se inscriban para presidentes, y tener la certeza de que ese voto que ustedes emitan de manera electrónica efectivamente es el voto que va a contar. ¿Tienen ustedes esa confianza por hoy en este momento, Xochitl? No, de hecho, también discutíamos el día de ayer acerca de el proceso de adquisición del software que hasta este momento se desconoce, ¿verdad? Y que a estas alturas ya tendría que estar concesionado, ya tendría que haberse completado la licitación y establecer los mecanismos que permitan hacer pruebas de aceptación, por ejemplo, pruebas lo que llaman pruebas de carga, ¿verdad? Para que un software pueda funcionar y que sea democrático, por ejemplo, entendemos, de acuerdo a nuestras investigaciones,
que debe de ser el software probado para poder ser abierto en cualquier dispositivo de cualquier versión del sistema operativo, por ejemplo, para decir un ejemplo. Y eso, o sea, no hemos visto que existan esas pruebas de aceptación, que exista el software, que hay un plan de contingencia, que cuál es la protección al servidor, todos esos aspectos técnicos pues tampoco se conocen. Y basados en la experiencia del archivo Wallet y también de las elecciones internas del partido Nuevas Ideas, en el cual quedó demostrado que ellos dejaron fuera muchas de sus bases y el mismo partido, dentro del partido se dio a conocer, pues basados en esas dos experiencias en las cuales hemos tenido involucramiento con software, ¿verdad? Porque aquí el punto es, lo que estamos discutiendo es lo de el acceso electrónico a la votación. Nosotros estaríamos más confiados si fuese, por ejemplo, solamente papeleta, diría yo, si hablamos del proceso, ¿verdad? Eso sin tomar en cuenta la campaña adelantada y la reelección. Hablando de la posibilidad de hacerlo remotamente, pues no nos genera, y a la diáspora a los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior debe de preocuparle este hecho, porque sí. si no existe transparencia y si no existe contraloría, nosotros vamos a tener que decidir desconocer las elecciones, el resultado, porque esto es una burla. Es una burla a la inteligencia de nosotros, el hacer creer que van a montar un website donde nos van a decir que ahí es el sistema de votación y que nadie pueda garantizar que se ha llevado nada con transparencia. No hay garantías en ese sentido. Otro aspecto, Kenia, y si me permite extenderme un poquito con respecto a las elecciones, es que, por ejemplo, hay cosas que la diáspora tiene que tomar en cuenta. En la reducción de municipalidades, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con todos aquellos inmuebles que mucha gente de la diáspora ha contribuido para que se compren? Por ejemplo, hay comités de festejos patronales que tienen su local, que tienen sus bienes, ¿verdad? Y al desaparecer las municipalidades, pues toda esa base jurídica que sustenta esos inmuebles, por ejemplo, cómo va a ser manejado, o el hecho de que sea la asignación de diputados a San Salvador, para nosotros también es un problema, porque nosotros queremos tener capacidad de votar por nuestro departamento, ¿verdad? Y por nuestros alcaldes, porque esa es a la gente que nosotros conocemos de primera mano. Estamos en contra de la reducción de municipios. Esa es una violación a nuestras tradiciones incluso, ¿verdad? Así que eso quería aumentar a la cuestión de la elección. Sí, bueno, un tema bastante importante, ¿verdad? La reducción de municipios que ya ha comenzado de parte de Gobernación a hacer algunos ajustes. Vamos a ampliar este tema cuando regresemos. Vamos a hacer una pausa en este momento. Recuerde usted que nos está sintonizando en esa transmisión a través de nuestra página web, a través del FM y también a través de Facebook. Tiene la posibilidad de participar, hacer preguntas y comentarios a nuestros invitados de hoy. Manténgase con nosotros, no nos cambien, ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa.
que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos con la entrevista de YSUCA cuando son las 7:31. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando sobre las demandas de salvadoreños en la diáspora y nos acompañan de manera virtual este día Xochitl Miguel de la Diáspora Democrática en Resistencia, Marvin Izquierdo del Frente Intercontinental y Ramón Cardona de Nación Salvadoreña en el Exterior. Como le dije antes de la pausa, usted puede participar en esta entrevista. Nuestro WhatsApp 7571-2779, ahí nos puede dejar sus mensajes de voz o de texto, también a través de nuestro Facebook en nuestra transmisión en vivo, o si no, pues a nuestros números de cabina 2275-9501, 2275-9502. Ahí nos puede dejar sus participaciones. Voy a dar lectura a algunas que ya tenemos por acá. Dice, yo creo que el fraude masivo será en el país porque él controla todo y a todos. En Estados Unidos sería complicado por delitos en suelo estadounidense, nos dice alguien que nos comenta. Otro mensaje, el presidente juró defender y respetar la Constitución y cumplirla y hacerla cumplir, pero la ha violado y pisoteado, todo así que ha caído en desobediencia. Por lo tanto, hay que emplazar al alto mando de la Fuerza Armada para que revele cuál es su posición ante el abuso del presidente, nos dicen. Otro mensaje, con el software amañado, documentos vencidos para votar, será cifra récord de votación fraudulenta, nos dice otra opinión. En el gobierno hay empleo para trolls y youtubers, influencers con altos salarios, aunque no sean salvadoreños, nos dicen. Bueno, a propósito de lo que hemos estado conversando, ¿verdad?, de la falta de empleo acá en el país. Tenemos también una llamada, damos paso. Buenos días. Licenciada, buenos días. Buenos días. Interesante programa y bienvenidos a sus invitados. Diáspora, quiero enviarles un saludo, un abrazo y bendiciones. Que lo que nuestro país no ha querido, porque de poder sí puede, pero no ha querido darles el apoyo de que se queden trabajando acá y hacer un país en desarrollo, los ha dejado fugar. Quiero decirles de que el día que se trató del despojo, digamos, vamos a decirle, del estatus migratorio, o sea que ya vencía, ahí nunca van a despojar a los salvadoreños, los quieren en Estados Unidos. En el estatus migratorio, este gobierno no hizo nada. Milena Mallorca, una trabajadora de nosotros del sector público, con una señora, me parece que es Mesa, que son, no sé qué son, ellas ganan $10,000 con providencias de otras cosas, de gastos diarios, y solo van a hacer propaganda y no hicieron nada por la diáspora también. Mejor en esos días el señor presidente se puso a pelear con el señor Biden y eso es absurdo porque hay millones de millones en el mundo y más en Estados Unidos de nuestra gente comiendo del pan de allá y enviando a los de acá. Y quiero decirles que este señor no hizo nada. El Triángulo Norte, Estados Unidos le ayuda. Se roban el dinero y es para que no dejen fugar la mano de obra nuestra. Pero hoy este gobierno ha quitado 25,000 empleados junto con los de la alcaldía, no les ha pagado indemnización, aún hasta el sueldo les ha robado, dejando a gente morirse de hambre. Y ahorita están los despojos de gente pobre, despojos de sus tierras que nos da el pan de cada día, que es de agricultura, los está despojando para hacer obras de mitigación que son un sueño, son mentiras.
Entonces, este señor está haciendo del pueblo salvadoreño estragos. Llévenme este mensaje, por favor, a la diáspora en los Estados Unidos y al señor presidente Biden. Muchas gracias y feliz día. Muchísimas gracias por participar. Más mensajes. Yo considero, dice, que el gobierno actual está preparando una trampa bien pensada para quedarse siempre en el poder. Mucho cuidado con esta trampa, nos dicen. Gracias. Tenemos también audios que nos están llegando por WhatsApp. Vamos a escuchar qué nos dicen en esos audios. Adelante. Buenos días, Radio Juca. Es lamentable y preocupante todo lo que se oye decir a lo que El Salvador está a punto de llegar. Yo diría, pueblo salvadoreño, que abra sus ojos, abra sus oídos para escuchar la amenaza que está llegando al país por medio de los que están ahorita en el poder, ¿verdad? Sabemos cuánto se sufrió en la guerra, murieron personas inocentes, así es de que las personas que alaban todo lo que está sucediendo ahorita, déjenme decirle de que si no vivieron en el tiempo de la guerra o ya se les olvidó, pues que piensen que cómo murió gente inocente y ahí podemos llegar, ¿verdad? Porque así empezó la guerra por toda esta injusticia y la desigualdad y las malas administraciones de los gobernantes. Así es que preocupémonos y pensemos ya en ir cambiando todo esto. En estas votaciones podemos arreglar este asunto. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Vamos a dar paso a más audios. Adelante. Buenos días. Mi pregunta es esta. Con todas las maldades que este presidente tiene, pues va a ganar. Mi pregunta consiste en que si, como salvadoreña, me conviene ir a votar o no votar. Porque sí es preocupante todo lo que está haciendo y por estar en el poder es capaz de vender a su mamá. Esa es mi pregunta, si voto o no voto. Gracias por su participación. ¿Tenemos más audios? ¿Llamada? Sí. Buenos días. Buenos días, Genia. Le escuchamos. Aquí sí estoy el Santo Tomás. Nadie está de acuerdo en que un presidente, por bueno que sea, dos veces. Ya tenemos México con un gran presidente como López Obrador, sin embargo dijo hasta aquí. Entonces, el pueblo debe de ser consciente, no darle su voto toditos, sería la forma de eliminarlo, aunque se quiera reelegir. Y otra cosa, la diáspora y los partidos políticos, ¿a quién tienen como candidato para un nuevo presidente? Ya que Arena y el FMLN, pues quedaron horriblemente puestos mal de alguna manera, que nadie los quiere por infinidad. Yo soy un hombre de izquierda, desde los 14 años, tengo 84 años, y me dejaron ingratamente mal, porque no esperábamos que ahora fueran señalados como ladrones, como yo, como gente que se ha metido en dificultades de otra índole, en contra de la consigna que teníamos como parte de la izquierda. Ustedes tienen un candidato que no esté mezclado con ellos, sería bueno que lo pongan en la paleta para verlo y reconocerlo. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por participar. Nos siguen llegando más mensajes. Buen día, dice, ¿y la democracia no es que funciona según las mayorías? ¿Cómo se entiende que en las encuestas aquí la gran mayoría apoya la gestión del presidente? A la gente dice, creo que quiso poner que no le interesa la Constitución. Otro mensaje dice, Bukele necesita el fraude en el exterior. Llegamos a esto con la participación de todos. Ha sido un problema. No nieguen, dice, que decían gente de la UCA que Bukele era oposición. Serían las elecciones más sucias de El Salvador. Lo que debemos hacer es llamar a la insurrección. Es un derecho del pueblo. Yo en lo personal no creo en que las elecciones serán limpias, nos dice otro mensaje. La oposición debería abstenerse de participar en las elecciones presidenciales, al menos en las presidenciales, porque eso es validar una reelección ilegal.
Otra cosa puede ser los diputados y los alcaldes, en donde por la cercanía con la población se puede hacer algo todavía, pero a nivel de las presidenciales, el orden constitucional está roto, nos dicen. Esas son parte del sentir y pensar de la gente que nos escribe a través de nuestras diferentes plataformas. Quiero darles paso a ustedes para que podamos retroalimentar esto que nos han comentado. Quisiera escuchar a Ramón primeramente para luego escuchar a los siguientes. Son muchos, ¿verdad?, los comentarios que nos hacen, pero quizás no a todos podamos darle alguna retroalimentación, pero los que ustedes consideren convenientes. Adelante, Ramón. Gracias, Kenia. Mira, unas excelentes preguntas salieron allí. ¿Vale la pena votar en el contexto de estas elecciones que vienen? Y si sí, ¿quién de candidatos? Dijo ahí el otro caballero. Creo yo que nosotros aquí en el exterior, viviendo y vibrando con el vaivén político y la realidad nacional, vemos diferentes posicionamientos. En el caso particular de Nación Salvadoreña en el exterior, hemos discutido qué posición va a ser la nuestra sobre vis a vis las elecciones que vienen, y estamos divididos. Unos dicen, ¿cómo vamos a participar a nivel presidencial en algo que ya está claro, es un fraude, ¿va? ¿Cómo degradarnos en ese aspecto? ¿Para qué? Si nadie va a ganar que vaya de candidato presidencial. Bueno, yo estuve allí a principios de marzo y pude hablar con bastantes gentes y me di cuenta de este esfuerzo de la ciudadanía, de la sociedad civil, resistencia ciudadana, en cuanto a una estrategia de sí responder a nivel electoral y a nivel, no solo Asamblea Legislativa y municipios, sino que también a nivel presidencial. Y a mí me convencieron que sí que vale la pena, pero claro, y como lo dijo ahí el último caballero, los partidos tradicionales deben de hacerse a un lado en este caso. Para mí, lo que anda exponiendo el señor Zamora, Eugenio Chicas, el señor José Miguel Fortín Magaña, la doctora Mireya y otros más, de permitirle en esta ocasión histórica a El Salvador que los partidos políticos de oposición no corran candidaturas presidenciales y que les permitan a ellos presentarles una fórmula presidencial, presidente a vicepresidente, que sea la sociedad civil, y que ellos se abstengan de correr candidatos para no dividir ese voto, no hacer el juego a Bukele. Entiendo yo que a nivel público ya 3 partidos han optado por concederle esto, a este llamado, a esta fuerza organizada de la sociedad civil. El frente no ha sido ambivalente, no se ha unido a este llamado, está buscando, pues, y parece que hay algunos individuos que están buscando la precandidatura para presidente dentro de lo que es el FMLN. Ojalá que el FMLN y su liderazgo escuche que sí, yo creo que en este momento histórico que hay que salvar a la nación, porque de eso se trata, le ceda ese espacio a la sociedad civil. Hay toda una estrategia. Tenemos gente ahorita en este momento nosotros de aquí de los Estados Unidos ya jugando un rol y participando de manera activa en lo que va a ser esa estrategia y ese programa donde las organizaciones civiles van a poder presentar sus propias candidaturas, y dentro de lo que a mí me parece, porque lo leí, algo un poco engorroso en términos súper democráticos de escoger esas candidaturas. Pero bueno, estamos experimentando, ahí vamos caminando. Tenemos, yo creo que sí, que tenemos que desafiar al presidente a ese nivel, que vale la pena, aunque está todas las cartas ya puestas prácticamente casi en contra de quien pueda ser un contendiente de esos niveles, pero sí, para mí que vale la pena. Y el otro punto importantísimo es ganar una mayoría en la Asamblea Legislativa. Hay que hacer esfuerzos enormes. Los partidos tienen que tener estrategias innovadoras, no las de antes, ojalá, no las de antes.
vemos a los partidos y sus candidatos peleándose adentro, internamente, por el mismo voto de su mismo municipio o de su mismo departamento. Ojalá que sean inteligentes y tracen una estrategia electoral para que logremos una mayoría, aunque sea una mayoría simple, en la Asamblea Legislativa, y retener, si es que permiten que los 262 municipios se mantengan, de también hacer la lucha en los niveles de los municipios, porque ahí la gente no se va tanto por programas electorales, sino que tienen una atención bastante enfocada en él o la candidata que va para el puesto de la alcaldía. Es una cosa un poco más personal, y hay gente buena en El Salvador. Yo he hablado con mucha gente, nada más que no se sienten con la valentía o el respaldo necesario de fuerzas organizadas que les dé ese último empujoncito para lanzarse y ser parte más abierta de esta lucha. Bueno, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra también a Xochitl y a Marvin, quiero leer otros mensajes. Dicen perdón, Kenia, un puntito, adelante, porque tú dígame. dijiste que estábamos el partido de Nuevas Ideas creando una nueva inclusión de los salvadoreños en el exterior. Eso es mentira. Nosotros desde los 90, cuando Rubén Zamora se lanzó de candidato presidencial para el FMLN, levantamos la bandera de reivindicar el voto en el exterior, y por fin, por años después, lo logramos durante la administración del presidente Mauricio Funes, y logramos votar por las elecciones de presidencia en el 2014 y en el 2019. Que se está expandiendo a otros métodos, eso es diferente, pero que nosotros ya habíamos comenzado esa carrera desde hace muchos años atrás, de demandar el voto en el exterior. Lo conseguimos y se ha dado ya en las últimas 2 elecciones presidenciales. Sí. Bueno, más mensajes dicen alusión a la llamada. Los principios políticos ideológicos de la izquierda revolucionaria no han cambiado. El poder total nunca lo tuvimos como el gobierno actual. Para un responsable es infantil hacerme de derecha neoliberal solo porque los aplicadores fallaron. Los principios como la justicia social sigue vigente, nos dicen. Nos está entrando una llamada telefónica, vamos a dar paso. Buenos días. Buenos días. No, efectivamente va un llamado a la diáspora, que no se crea en la propaganda del gobierno, que como todo mundo sabemos aquí en el país no hay obras para nada. Lo de la seguridad es más de lo peor de los gobiernos anteriores, con las negociaciones con estos delincuentes. Ahí están las pruebas, veamos el Faro. Y decir que el FMLN nadie lo quiere, pues eso es no tener los dedos de frente. Basta ver lo que sucedió el 1 de mayo. Si era una marea roja, pues, es decir, el FMLN sigue más vivo que nunca. Y ahí estamos. Hay que participar en las elecciones. Recordémonos lo que pasó en el 72, 77, que sabíamos que iba a haber un fraude electoral, pero aún así fuimos a las elecciones, ¿verdad? Y la historia lo demostró, pues, que se tenía razón. Así es que con todo, a derrocar a esta dictadura que nos está matando de hambre a todos. Gracias. Gracias por su participación. Tenemos un audio también que nos ha llegado por WhatsApp. Escuchemos. Buenos días a Kenia y a los entrevistados del Frente Continental. Primeramente, quizás una pequeña reflexión, de decir rápidamente, bueno, yo considero que no solamente es plantearle al pueblo salvadoreño lo que ya se ha venido planteando, de qué es lo que pretende tanto las estructuras de gobierno como el mismo presidente Bukele. Yo creo que es el momento de hacerle entender el por qué nos debemos
de negar a elegir a este tipo de personas, como es el señor Bukele y todo su equipo que está detrás de esto. Porque si no le decimos a la población el por qué, ¿verdad? Y también hacia dónde ir, como Frente Intercontinental, estamos cayendo también en solo el decir lo que está, nada más estamos pensando en lo que puede suceder. Entonces yo creo que hay que tener un poco más de claridad sobre qué es lo que queremos, pues, cuáles son los objetivos que pretendemos, el por qué tenemos que preparar a la población. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Nos vamos a quedar acá con las participaciones porque el tiempo avanza, nos queda poco tiempo y quiero dar espacio también a ustedes para que puedan retroalimentar. Marvin, ¿qué opina usted sobre esas participaciones que hemos tenido? Marvin, creo que tiene apagado su micrófono, no le escuchamos. Hola. Bueno, no logramos. Sí, ahora sí, adelante. Bueno, mira, yo a grosso modo de entrada pienso que es necesario dar la batalla electoral. Eso va a generar quizás la presidencial aún con todo el fraude. Ahora, parto de un frente amplio, ¿verdad? Esa es una opinión personal. Como dice Ramón, estamos divididos en el Frente Intercontinental. Otros dicen que no valdría la pena. Yo creo que es una buena oportunidad de acumular fuerza y de quitar por lo menos, de buscar quitar la mayoría de la asamblea y en las alcaldías. Eso básicamente, soy partidario de un frente amplio. Se necesita un vehículo que en este caso es los partidos políticos. Eso, ojalá que tengamos la madurez. Nosotros esperamos como diáspora, como salvadoreños en el exterior, hemos hablado con la compañera Xochitl, hemos hablado con el compañero Ramón, que ojalá que tengamos la madurez de verdad de ponernos de acuerdo y sobre todo los compatriotas que están allá, porque nosotros apoyaríamos un esfuerzo, pues yo personalmente estoy hablando, ¿verdad? Pero como digo, como intercontinental, y sí el compañero que hizo alusión, sí nosotros tenemos claridad, pues, pero al final somos una opción comunicacional, pues, ¿verdad? Que hemos surgido por la necesidad de la persecución y el amedrentamiento de periodistas. Y admiramos a ustedes, a medios como la UCA y otros medios que están dando la batalla valientemente. Eso podría decir yo, y le doy el espacio a mi compañera Xochitl. Sí, Xochitl, adelante. Bueno, es importante también traer a cuenta la actual situación establecida por el régimen de excepción, que al margen de la crisis política que tenemos una crisis humanitaria importante y todas estas familias que están siendo destruidas por el apresamiento de sus familiares, uno o más. En el caso, por ejemplo, tenemos el caso emblemático de la familia de Tacuba, donde quedan en abandono 12 criaturas porque todos sus adultos prácticamente han sido capturados, ¿verdad? Ese es solamente un ejemplo del nivel de la magnitud que estamos viviendo. Nuestra, como DDR, hemos puesto una especial atención a la situación de la niñez, ¿verdad? Y de la adolescencia, que también tiene que haber como país en determinado momento, así como se hizo reparación moral después de la firma de los acuerdos de paz con el documento que emitió Naciones Unidas, ¿verdad? De la evaluación de daños y crímenes de guerra, ¿verdad? Así ahora vamos a necesitar hacer un trabajo de reparación porque hay una cantidad importante de miles de familias que sus familiares han sido apresados, que han tenido pérdida de ingresos, que sus condiciones de vida han empeorado, y especialmente un llamado
un llamado a la comunidad internacional para que pensemos en cómo defender los derechos de nuestra niñez y adolescencia. Dentro de 5 años, estos adolescentes van a estar en la calle con problemas estructurales familiares, sin ningún apoyo, candidatos perfectos para ser los próximos presos de la SECOT, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la niñez y de la adolescencia, a la diáspora, un llamado, porque tenemos una crisis importante humanitaria reflejada en el abandono a la niñez, que ya era grave, pero que con las condiciones y la poca información por la puesta de los datos que el gobierno ha puesto en reserva, no podemos conocer la magnitud de esta desgracia humanitaria. Es importante hacer ese llamado. Sí, bueno, muchísimas gracias. Xochitl, tenemos un último audio, vamos a escuchar. Ok. Buenos días, fíjense que si digamos, hay cosas, ¿verdad?, que siempre nosotros no estamos de acuerdo, pero aunque hagamos lo que hagamos, no importan, ¿verdad?, es que así funcionan las cosas, comenzando desde ahí. Sí. Qué bueno que pueden ayudar y analizar, pero siempre ayuden cuando puedan a que cambien las cosas, ¿verdad?, y participen. Sí, entonces, bueno, yo como no pienso votar, ¿verdad?, por el momento. Pero... Bueno, muchísimas gracias por esa última participación a la que vamos a dar paso, porque ya el tiempo pues está muy corto, nos quedan 3 minutos. Quiero darle espacio a Ramón para que pueda dar un último mensaje, un último resumen, ¿verdad?, de lo que hemos hablado acá, y pues que nos quede clara cuáles son esas demandas de la diáspora salvadoreña. Gracias, Kenia. Decirles que no somos uno, no somos pocos, somos muchísimos en el extranjero comprometidos a invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro intelecto, nuestros recursos materiales y financieros hacia El Salvador, hacia mejorar las condiciones de vida de la población, y decirles también que afuera, como población salvadoreña, es vulnerable. Si aquí hay cientos de miles de personas indocumentadas de El Salvador. Las últimas cifras de las detenciones de los últimos 2 años nos dicen que 280 personas salvadoreñas salen al día. Y esas son las personas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos con México. Y si contamos los que sí logran entrar o los que entran con visa y se quedan aquí, son muchos más. Y de ahí tenemos un gran grupo conocido como el TPS, que ha sido abandonado por este gobierno, que está luchando por su sobrevivencia de estatus regular migratorio y especialmente la residencia legal permanente. Ellos siguen organizados, ellos están haciendo el trabajo de cabildeo, de campaña, de concientización, y han ido y han tratado y han hecho llamados a los gobiernos nuestros, especialmente en El Salvador y Honduras, para que los acompañen desde allá, porque aquí es una batalla titánica. Tenemos un partido republicano de derecha conservador, antimigrante. No eran así, pero después que llegó el señor Trump y les metió todo ese odio contra el racismo contra los migrantes, es difícil tratar de tener algún tipo de mejora o beneficio de ley migratoria a todo lo que es la población migratoria. Los tepecianos están luchando en las cortes federales. Junio, ya el próximo mes, van a tener una definición hacia cuál va a ser el futuro de estos TPS. Necesitamos que desde nuestro país, no solamente el gobierno, los partidos políticos, pero todo lo que es la empresa privada, la sociedad civil, los medios, nos acompañen en esta lucha titánica para lograr una estadía regular, ya de carácter permanente, en los Estados Unidos. Esa última carta que salió firmada por 88 congresistas de la Cámara Baja, 28 senadores, lo que es la Cámara Alta, o sea que casi 120 miembros del Congreso de los Estados Unidos, haciéndole un llamado a los 2 ministros de Seguridad Interna y del Departamento de Estado
a que redesignen El Salvador y Honduras con TPS. ¿Por qué? Y dan una serie de elementos que se han acumulado de crisis en estos países en los últimos años, incluyendo tragedias naturales, así como también las propias de la crisis política que se está atravesando. Y mencionan muy en específico que el régimen de excepción ha creado una situación tan degradante, tan cruel, tan grave en términos de las violaciones de los derechos humanos. La combinación de todos estos factores hace inseguro un retorno al Salvador de estas personas que van a ser repatriadas. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerles que hayan estado con nosotros. Gracias, Xochitl. Gracias, Marvin. Ramón, ha sido un gusto poder escuchar de primera mano cuáles son sus demandas, sus preocupaciones y cómo está aportando también la diáspora salvadoreña. Muchísimas gracias. Espero no sea la primera vez, ¿verdad?, de tenerlos en este espacio. Vamos a ver en qué momento también podemos escucharlos de nuevo. Muchísimas gracias a usted también por ser parte de la entrevista. Recuerde, esta entrevista está en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Le invito a que la comparta. Muy buenos días. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.